para luego hacer la aplicación directa. No existe mecanismo de poder trabajar aplicación de normas si uno no conoce para qué sea la norma, cómo se debe utilizar, quiénes son los que la deben implementar, qué cosa es lo que se debe conocer. Y esa es la problemática de las normas. Trabajo con las normas desde hace muchísimos años y el tema radica en que cada vez que se produce un proceso de inspección para verificar el cumplimiento de una norma, suceden dos posibilidades: de que las dos partes estén de acuerdo, que las dos partes no estén de acuerdo, o una de las dos partes no esté de acuerdo. Entonces, la variación de la última parte tendría que ser que una de las dos partes no estuviera de acuerdo. Cuando hay comercialización de muchos miles de soles, muchos miles de millones de soles, es donde existe el efecto de dúplica, de réplica, de reclamo, de no conformidad con un resultado. Cuando alguien queda fuera de un proceso, viene el derecho de reclamo. Todas las leyes, al igual que la Constitución del Estado, tienen una sola fórmula de verla. Si es que realmente ustedes quieren aplicar una norma, se tienen que poner en dos casos. Una, cuando usted es una persona que va a recibir una inspección o una auditoría por parte de un comprador o parte de una autoridad. Y otra es cuando usted es parte de la autoridad y va a hacer una inspección o una auditoría. Cuando es de oficio, la aplicación de la norma es taxativa. Cuando es de mutuo acuerdo de un contrato, existe un derecho a una interpretación válida que no perjudique el proceso de lo que se está discutiendo. Muy bien. Entonces estamos viendo de que la norma es única, está escrita por los hombres, y se sobreentiende que refleja toda una experiencia internacional o nacional. Y por el otro lado, existen las personas, que son las que van a aplicar la norma, o a quienes se les va a aplicar la norma. Y por otro lado, existe la infraestructura, en este caso es de un orden alimentario, o en el lugar donde se elaboran los alimentos, que es el aspecto físico. Muy bien. Entonces, para entender lo que es la aplicación de las normas, yo le voy a explicar de que existen siempre mecanismos de actuar. Y estos mecanismos de actuar van a estar en función de que ambos, el auditado y el auditor, o el inspector y el inspeccionado, tienen que conocer, aparte de la norma, un mecanismo que es el alimento. Por eso es que se sucede una serie de inconvenientes cuando en los programas sociales, por ejemplo, se contratan personas de una profesión o carrera que hacen inclusionismo sobre lo que ha estudiado otra persona. Cuando se trata de inspeccionar plantas, las personas que trabajan en eso tienen que conocer el proceso. Cuando se trata de conocer cómo es un alimento, la persona tiene que conocer el alimento. Por lo tanto, la aplicación de las normas tiene que tener un conocimiento previo del alimento, de la normativa y de la forma de producción. No existe otro mecanismo. Todas las normas, absolutamente todas las normas, se aplican cuando las plantas están en funcionamiento. No se puede aplicar las normas cuando las plantas están paradas, porque se vulneraría el principio de observación. Si dicen que los obreros no deben trasladar cosas de lugares donde no se ha fumigado, donde no se trabaja con criterios de control, a zonas donde ya están producidas por zonas de control, ¿cómo puede verificar si la persona cumple o no? ¿Cómo puede verificar si la persona se lava las manos adecuadamente o no? Si vamos a vigilar si están los letreros, si las puertas están pintadas, etc., entonces
allí sí cabe. Lo mismo que sucede con un almacén. El almacén de por sí tiene una lectura, una forma de poder expresar el propio almacén. Es como una autopsia. El cadáver indica de qué murió, cómo vivía, qué comía, si fumaba, no fumaba, etc. Igual es como un almacén también. Entonces, no basta conocer la norma. Bueno, la norma ustedes la tienen. Entonces, vamos a empezar a explicar en qué consiste el acto de inspección. Eso no está escrito, solamente tienen ustedes las normas escritas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes previamente ya conocen lo que es la inspección. ¿Sí? Ya les han explicado lo que es la inspección. Inspección. Para poder aplicar una norma, se tiene que hacer un acto inspectivo. Se tiene que hacer mediante un acto inspectivo. No puede haber por correo electrónico, tiene que ser físico. Y para eso, las personas tienen que ver, las dos personas lo mismo. No se puede hacer de otra manera. La aplicación de cualquier norma, en el caso de alimentos o plantas de alimentos, se hace de dos partes. La persona que inspecciona no es todopoderosa, sino que necesita una persona al mismo nivel que esté del otro lado. Nadie puede poner, en ausencia del empresario o de la empresa, o del técnico o del profesional que está a cargo de la planta, cosas que la persona o otra no está viendo. Y nadie va a suscribir una norma, especial cuando no está de acuerdo, cuando otra persona le está colocando lo que él cree que ve. ¿Se dan cuenta? Existen puntos que no se pueden aplicar directamente, sino que previamente hay que tener una base. Y hay otros que sí se pueden aplicar directamente. Entonces, la inspección es un acto humano, pero que se basa en la experiencia, que no se puede medir físicamente, sino a través de los actos y a través de instrumentos. Generalmente son equipos de medición y que generalmente tienen que ser calibrados, o sea que tienen que responder con un patrón. Si el acto de inspección representa, que no es el caso porque yo tengo otras normas, pero en adelante, si alguien quiere verificar un plan FASA, tiene que tener el conocimiento de cómo es el FASA y tiene que verificar el cumplimiento de una serie de mediciones, pero con aparatos calibrados. No existe otro modo. Así que cuando uno tiene que verificar un registro, el registro tiene que estar allí. Pero el registro de por sí no indica nada. Y voy a poner varios ejemplos. Bien, vamos a empezar nuestra conversación. Todos son profesionales del área de alimentos. Es multidisciplinaria la asistencia, ¿no? Diferentes, todos no son profesionales, algunos son alumnos, ¿sí? Bueno, entonces voy a tener que ampliar un poquito la base para que se pueda entender. Porque muchas de las normas se les aplican a las municipalidades y las autoridades municipales no necesariamente son profesionales, pero hay que tener el criterio de poder explicar algunas cosas. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a explicar qué cosa es la inspección. Voy a poner un ejemplo, algunos que ya asisten por varias veces al curso, por favor. Dejar que los demás tomen el conocimiento. Todos ustedes conocen un casino donde se juega con monedas, máquinas, casinos, etc. Es un lugar donde se establece formas de juego, formas de participación. Pero como todo lugar de esa naturaleza, un cine, un restaurante, tiene una infraestructura. Esa infraestructura tiene un aviso que dice capacidad
otros dicen aforo, ¿cierto? Entonces, esta capacidad significa que si dice 36 personas pueden existir ahí al interior sin riesgo. Todos los locales tienen que ser construidos para albergar un número de personas por la cantidad de aire que debe existir sin que se produzca ningún problema con el aire. Entonces el ser humano, como vive el aire, toma el aire y el oxígeno para transportar sustancias nutrientes a través de la sangre, a través del gas a los pulmones y luego a la sangre. Las sustancias nutritivas necesitan una cantidad de aire. Entonces se sobreentiende que estos casinos tienen una cantidad de aire, es decir, de la máquina al techo hay una cantidad de aire multiplicado por el área que nos va a dar un volumen de aire que es para el nivel de las personas. El aforo no se calcula en función del tamaño del área donde se encuentra, sino la cantidad de volumen de aire que va a satisfacer que las 36 personas que estén allí no tengan ningún problema. ¿Ya? Y dice que para caso de sismos hay que recurrir a la puerta de escape. Y la puerta de escape tiene que tener una dimensión cuando está abierta la puerta. Entonces vamos a entender para el ejercicio que las partes que sobresalen de la puerta no se van a medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso esta es la puerta de escape de un casino. ¿Ya? Entonces, para el ejercicio vamos a considerar la parte libre. Vamos a considerar de aquí hasta acá. ¿Está bien? Vamos a descontar esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, uno de nosotros que trabaja para el ministerio o para la municipalidad va a verificar que se cumplan las normas. Entonces llega, se identifica, este es el mismo proceso para una fábrica de alimentos. Llega, se identifica, sale el dueño, señor, su licencia, está, fumigas y no tiene cable suelto, no, etc. Hasta que llega a la puerta. Entonces llega a la puerta y dice, de acuerdo al artículo 38 de la norma de edificaciones, la puerta debe medir 2,20 metros, la puerta de escape. Muy bien, señor. Acá está la puerta de escape, verifico. Entonces la persona viene. Gracias. Por eso le decía que se quisieran acá. Mide la puerta. Si la puerta mide más de 2,20 metros, la puerta cumple con lo que dice la norma. Si mide menos, no cumple con lo que dice la norma. Donde viene el dueño, dice, sí, pues señor, pero usted está midiendo así, no está bien. Vamos a medir, a ver, mídala así. 2,80 metros. ¿Cumple? ¿Por qué usted dice que no cumple la... No, pues señor, que así no se mide así de esta manera. Y tiene 2,19, por lo tanto no cumple. Sí, pues señor, pero usted me está midiendo con una hucha de carpintero que tiene varios dobleces. Entre punto y punto, ahí hay un error. Y por lo tanto, miden 2,35 metros. ¿Por qué no lo mide usted con mi medida? Entonces trae su centímetro y mide 2,30 metros. Y el inspector trae su centímetro y mide 2,19 metros. El inspector lo mide así y el dueño lo mide como televisor, así. Y 2,80 todavía. Ante esa encrucijada, ¿qué hacemos? Definición.
El acto de inspección es el acto de verificación del cumplimiento de una norma. El acto de inspección es la verificación del cumplimiento o no de lo que dicta una norma en uno de sus artículos. El acto de inspección es el contraste de la realidad con lo que dice una norma. Si la norma dice que la puerta del escape tiene que tener un espacio, una anchura de 2,20 metros, y yo vengo y mido y mide 2,19, no cumple con la norma. Ese es el acto de inspección, bien sencillo. Igual, para el caso que nosotros tenemos el cumplimiento no de las normas, el inspector verifica si es que lo que dispone la norma se cumple sí o no. Ese es el acto de inspección. Muy bien. Ahora vamos a ver de que la persona que hace la medida tiene que tener un instructivo de cómo realizar la acción. Entonces, en este caso trabajamos con las líneas paralelas al suelo. Pero si el suelo es así, ¿va a poder hacer una medición adecuada? A. B. Si es que la otra persona le dice que mida así, ¿será lo correcto? ¿Quién de los dos tendrá la razón? B. C. Si el instrumento que utiliza de repente es una cinta métrica de costurera y él para perjudicarlo la estira y por lo tanto 2 metros van a llegar hasta acá. ¿Quién verifica que el instrumento que se ha utilizado es el más correcto? C. Muy bien. A, B y C son interrogantes que vamos a resolver. Para el acto de inspección, para contratar la norma, uno debe disponer no solamente del criterio intelectual, sino de instrumentos. Y los instrumentos tienen que estar calibrados. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo algunas normas dicen, por ejemplo, que en las salas de fabricación tiene que haber 220 lux. Y la persona que pide los 220 lux no tiene la forma de medir los 220 lux. Y se repite año tras año, se mejoran las normas y se sigue trasladando. Y cuando tú le preguntas, ¿y cómo mides la luminosidad? La luminosidad, por si acaso, es un estudio de la parte de luz, de la parte de la óptica. Ustedes, por ejemplo, cuando han sido niños o han estudiado física, o los que no han estudiado física, han visto, por ejemplo, ¿dónde está mi control? Bueno, hay una parte, voy a utilizar una pequeña, miren ustedes, por física sabemos que mientras más próximo a una superficie se acerca un foco luminoso, va a ser mayor la intensidad. Es de física, de quinto de secundario. No sé si ahora pintan física en el colegio. Mientras más se acerca, es más próxima la luminosidad, más intensa. Pero ¿qué cosa observa? Que el diámetro de ese círculo es pequeño. Mientras más aleje yo el foco luminoso, va a crecer el diámetro, pero la intensidad va a disminuir. Y si esto lo ponemos así, que es lo que sucede de esa manera, para poder medir la intensidad yo tengo que medir la altura. Entonces no basta decir que en la zona donde se trabaja manualmente o donde hay el riesgo de controlar, tiene que tener 220 lux, sino lo que tendría que decir la norma es que la intensidad de la luz permita que las labores que se realizan se hagan de la mejor manera. ¿Por qué 220 lux? Y si le pongo 4 metros, ya no va a ser 220 lux, va a ser 110, como un foco de 30, de 40. Mientras más próximo se va a ver más intenso. Entonces aquí nos va a pasar lo mismo que nos pasa con esto de acá.
Solamente que allí la discrepancia va a ser por lo que dice la norma. ¿Entendieron esta parte? ¿Todos? Repito. La inspección es el acto de verificación del cumplimiento de lo que dispone una norma. Y para eso tengo que hacer un contraste físico. Y para ello tengo que tener una metodología y tengo que tener un instrumento adecuado para hacer la medición. Muy bien. Dicho de otra manera, el acto de inspección es un acto donde ambas partes, el auditado y el auditor, el inspeccionado y el inspector, tienen que ver lo mismo. Porque de otra manera no existirá el cumplimiento. Esta parte es la parte básica, la parte elemental. Segundo, cuando se trata de normas, hay que verificar de que las normas no existen como tales, sino están interrelacionadas con otras normas. Por ejemplo, se nos ha dicho que expliquemos la 451, que es la norma sanitaria que dice cómo se trabaja con los cereales destinados para programas sociales. Pero la 451 copia parte de lo que dice la 00798 del año 98, pero en el año 69 tenemos unos lineamientos mundiales. Entonces, cuando existe alguna duda, tenemos que ir a la norma madre, a la norma matriz. Porque en el Perú y en el mundo no se pueden aplicar 2 o 3 normas, sino que se deben complementar. ¿Ya? Muy bien. La norma clásica, la norma estándar, la norma universal, que está a cargo de la IGESA, en la 00798, que es el Código Sanitario. A partir de ahí se van a derivar todo un conjunto de normas específicas para pan, para agua, para harinas, para alimentos de bajo pH, para las normas sanitarias para los criterios microbiológicos para las superficies, los criterios microbiológicos para analizar todos los alimentos. Todas las normas están en la página del GES, las que están vigentes y las que están siendo modificadas para ser reemplazadas por otras. ¿Ya? Cuando ustedes tengan alguna duda, tienen que recurrir a esa naturaleza. Ahora, segundo punto. La inspección, hemos dicho que es un acto de verificación y contraste de lo que dice la norma, pero las dos partes tienen que estar de acuerdo. Porque si no, de otro modo, no existe, nunca nos pondríamos de acuerdo, siempre estaríamos reclamando. Entonces, hay que ser permisibles y flexibles en lo que la ley marco grande ordena. Y aquí viene lo siguiente. Las normas, los reglamentos, los decretos supremos, tienen un orden de prelación, un orden jerárquico. Las normas de Indecopi están acá abajo. Las leyes están acá. Lo que manda una ley no puede ser modificado por Indecopi. Lo que manda una ley está por encima de un decreto legislativo, por encima de un decreto supremo. Por acá están las resoluciones ministeriales, ¿no?, que son la versión de lo que hace el ministerio dentro de su gremio. Y el decreto supremo es el que abarca varios. El decreto legislativo también abarca varios, solamente que no ha sido dado por la presidencia del Consejo de Ministros, sino es una licencia que el Congreso le da al presidente de la República para que apruebe un conjunto de normas, porque el Congreso no tiene tiempo para darlas. Como casi nunca tiene tiempo, entonces todos los gobiernos toman sus espacios y se aprueban 40 normas. Una de esas normas es la ley de inocuidad. Entonces, tiene un carácter de decreto legislativo. Cuando es la presidencia del Consejo de Ministros y va a abarcar lo que se hace por 3 ministerios, saca un decreto supremo. ¿Ya? Muy bien. En los decretos legislativos y en los decretos supremos, por ejemplo, está la ley de inocuidad, y dice: todos los alimentos que se preparan
manera natural o que son recogidos de la naturaleza, de eso se encarga SENASA. Todo lo que está sobre la tierra y debajo de la tierra, pero sin procesar, SENASA. Todo lo que es industrializado, IGESA. Y todo lo que es hidrobiológico, SANITES. O la ITP, porque ahora ITP recién ha cambiado el nombre, ya no es Instituto Tecnológico Pesquero, sino es Instituto Tecnológico de la Producción. Y aparte de los peces, se encarga de los cueros, las maderas, el pisco y otros productos más. En la época de Fujimori tenían otras características para propiciar la exportación. O sea, si usted quiere exportar un mueble, así como este, que no existe en otra parte, o quiere exportar mandas presidenciales a través de ese nuevo organismo, es el Instituto Tecnológico de la Producción, ya después de ser Instituto Tecnológico Pesquero. Muy bien. Si es que hay una autoridad que tenga que intervenir, tiene que estar incorporada dentro de la disposición. Hay gente, de manera abusiva, como algunos policías que son de la jurisdicción de San Borja, que vienen a parar los carros en Callao. Ahora ya no, en Callao ya digamos artillero. Y bueno, cuando alguien quiere aplicar una norma, tiene que tener la jurisprudencia. ¿Y dónde se dicta eso? En el alcance, en el ámbito de la aplicación. Esta norma rige para SENASA, las municipalidades, gobiernos regionales, municipalidades. Okay. Esta norma rige para el Ministerio de Salud, IGESA, los representantes de las IGESAs en las provincias, las municipalidades, ahí también. Ese es el alcance. No puede venir un policía y va a decir, señor, ¿sabe qué? No tiene P220 kilos. No, disculpa, no es tu función. Entonces las normas tienen un criterio de aplicación propio, predeterminado. Lo otro es de que lo que dicta una norma de aguas específica no puede regir para una norma de panadería. Por ejemplo, vamos a ver ahora que en algunas normas, todos tienen las normas, la fotocopia de las normas, ¿cierto? ¿O no? ¿No tienen? Ya. Yo voy a entrar 4 normas y esas normas se las van a entregar. Yo voy a especificar cómo se maneja la norma, pero las partes ya bien propias las van a tener ustedes en un disco o en papel. Entonces yo voy a explicar por la pizarra cómo es el proceso y luego las particularidades ya se van a aplicar. Pues si no, ya tendría que ser artículo 1, ¿no? Se aplica artículo número 2 del agua. La sal tiene que tener, no, de eso no se trata la explicación. La clase de hoy día no es eso, sino la clase de hoy día es cómo se origina la aplicación de una norma y luego vamos a las especificidades. Por la práctica, yo les voy a decir dónde existe contraposición. Así como este ejemplo que existe de la puerta que tú me mides con 1 centímetro, me lo mides así, yo les voy a dar por la experiencia que tengo dónde son los puntos de todos esos 80 artículos donde generalmente hay discusión. Y el acto de inspección, para que se lleve adecuadamente, lo que tiene que ver es que todos estemos de acuerdo. Solamente hay discrepancia cuando alguien no está de acuerdo en algo. Punto. Bien. La definición de nutrición y vamos a hacer breve nada más
un breve paso diciendo quiénes son los que intervienen en las legislaciones o los que dictan las normas. Generalmente, cuando no existe una disposición, tenemos que recurrir a normas internacionales. En el Perú hemos empezado con las normas ISO, las hemos traducido, le hemos dado un carácter oficial y en otros se las hemos pasado de copia para que le den un carácter nacional. Pero son copias fieles de lo que dice la ISO. Y lo que dice el CODEX o lo que dice la FAO, que se han modificado. Entonces los gobiernos intervienen para que las relaciones humanas, comerciales, se establezcan de la mejor manera. ¿A través de qué? A través de la legislación. Y existe un fin único: la salud de las personas. Todas las normas que refieren a alimentos, lo que tienen que proveer son dos cosas. Quieren ganar dinero, sí, pero con un alimento sano y seguro. ¿Qué quiere decir sano? Significa que contenga lo que dice el envase. ¿A qué me refiero? Que si uno quiere consumir un número de kilocalorías o quiere saber el número de proteínas, de grasas y carbohidratos que tiene el alimento, debe estar contenido en el etiquetado. Entonces ese alimento va a propiciarse por grupos humanos, que va a ser sano. Y seguro significa de que sea inocuo, o sea que no haga daño. Entonces, bajo esas dos condicionales, cualquier norma va a funcionar. Cuando hablamos de calidad, generalmente hablamos de un producto que es de buen peso, de buena concentración proteínica, o sea que le va a alimentar, y que es inocuo, que no le va a hacer daño. Todas las normas, ustedes van a encontrar que lo que buscan son que sean sanos e inocuos. La reglamentación va orientada en ese sentido, pero más que todo va al sentido de que el ser humano tiene que avanzar. Hay que respetar las normas. Así como hay gente que viola las normas y quiere solucionar con un acuerdo de policía cuando alguien se vulnera la luz roja, cuando alguien no da paso al peatón. Luego hay personas que fabrican al filo de la ley. Por ejemplo, estas normas son pensadas en que las fábricas tienen fase. En el Perú están averiguando cuándo va a haber inspección para poner todo en funcionamiento. Una vez que se da el invento, ya desarman todo, pasan por otro lado. Entonces estamos trabajando no de la manera más adecuada. Y esto lo explico porque una cosa es ser inspector y otra cosa es ser inspeccionado. Dicto cursos hasta las panaderías y las panaderías ganan un promedio de 100.000 panes, y cuando uno va a la panadería es una panadería que produce 1.000 panes, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que sus primos, sus familias, sus vecinos tienen otras panaderías que en el momento que hacen la entrega suman todo para entregar con un solo dueño, pero en realidad son varias panaderías. Entonces, si uno hace una inspección, hace una panadería, pero las otras 9 o 20 no están inspeccionadas. Por lo tanto, no se está cumpliendo la observación de la reglamentación. Y entonces, cuando se sucede la aplicación de la norma, existen casos como, por ejemplo, que si mi fórmula dice que yo debo entregar avena, que es cara, la gente trabaja conservada, pelada, aplastada, y la mezcla con avena y la vende como avena. Pero una vez que está dentro de una composición más grande, es bien difícil comprobar que se le echaron cebada. Pero la diferencia entre el precio de la avena y el precio de la cebada es elevado. Otra diferencia, si tienen programado agregar albúmina de huevo que le va a proporcionar la proteína y le ponen proteína de la de soya que es casi del mismo color, este vale $20 y este vale $1.50. Entonces, esto le van a agregar y no le van a agregar esto. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que tener buen ojo. Cuando uno va a inspeccionar, tiene que verificar bien la fórmula. ¿Y cómo verifica la fórmula? Uno agarra todo lo contrario, parte al revés. ¿Cuánto vas a entregar? 20 toneladas. Dame tu fórmula, multiplica por el porcentaje y se sobretiene qué es lo que tiene que tener en el stock. No, que recién me van a traer, sí, pues te van a traer, pero por lo tanto no forman parte de la inspección.
La inspección es una fotografía del momento. La inspección es una fotografía del momento. No hay cambio. Para eso existe un tiempo de instalación. Así como los exámenes, cuando uno sale desaprobado para un examen sustitutorio, la norma también fija un periodo en el cual hay que volver a presentar la planta o el alimento para hacer una nueva inspección. No de todos. Por ejemplo, ustedes han visto que en Lima se vende uvas de un grano grande, la Red Globo, a sol 50, y que ya se está envejeciendo por el paso del sol, los azúcares se concentran, se contraducen, pero la cáscara comienza a arrugarse. Esa uva fue rechazada en los Estados Unidos. Y como la empresa nunca pierde, la venden acá. ¿Ya? Entonces, los norteamericanos que dicen, mira, yo no te voy a aceptar esta uva, si me traes otra por el plazo determinado, yo te la voy a comprar. Espera en su momento. Entonces, para la inspección hay examen sustitutorio, pero no hay suplicatorio ni informatorio. Una sola vez se determina, dependiendo del producto. Si es perecible, ya no. Si es que existe otra fórmula como los jabones, sí. Los jabones que se venden a precio más barato que ustedes ven, huelen igual, el envase es idéntico, lava igualito. La única diferencia es que no pesa 90 gramos. Si 90 gramos vale 3 soles, 82 gramos pesará X. Se multiplica, saca la regla de 3 siglos y ya tiene el precio real. Porque más caro sale romper el envase, cae el cartón, cae el jabón, que procesar el jabón, me sale más caro. Ahora el jabón es el mismo, solamente que tiene menos precio. Es como comprar botellas de aceite de 900 gramos de 900 mililitros por